brevemente, soy Caro Panero, me llamo Carolina, pero siempre la acortación de Caro es mucho más rápido de llamarse. Soy traductora de inglés especializada en localización de videojuegos y subtitulado. Por supuesto que he pasado por muchas otras áreas hasta que pude llegar a esta área que amo y que la verdad no la cambio por nada. Fue un camino arduo, pero se puede, no es imposible. Además, bueno, he traducido y revisado más de 1,5 millones de palabras en lo que es los juegos AAA, que si no están familiarizados con la terminología, los juegos AAA vendrían a ser estos juegos que están por todas las redes sociales, estos juegos que, nada, que siempre van a escuchar o que van a tener mucho dinero porque apuestan, ¿no es cierto?, grandes distribuidoras a pagar, ¿no es cierto?, para que el desarrollo del juego sea con la máxima y mejor tecnología y que van a tener una cadena de una difusión y mucho marketing. Entonces todos los juegos que escuchan nombrar, Call of Duty, Dark Souls, Minecraft, Fortnite, todos los juegos que ustedes ya han sentido nombrar antes es porque son juegos AAA, ¿sí? Porque tienen mucho, mucho, mucho dinero por detrás. Pero bueno, he traducido y revisado más de 1,5 millones en lo que es juegos AAA, juegos indies y juegos para dispositivos móviles. Además, les cuento que soy escritora de terror, fantasía y ciencia ficción. He publicado varios libros, he participado en varias antologías, me encanta, y esa parte creativa la sumo a la traducción porque yo creo que tanto cualquier traductora o traductor que esté del otro lado, yo creo que tiene escondido una escritora o un escritor en el fondo, así que van a tener que aprovecharlo porque les va a venir bárbaro, porque esto es cuestión de creatividad. También soy cofundadora de una editorial independiente llamada Cuervo Lobo, beso para mi chingu, que es mi amiga y mi socia. Nada, me considero una gamer de la vieja escuela, invocadora de Cthulhu y zombie killer. Amo zombies y amo matarlos. Pero bueno, ahí tiene algunas de mis redes, pero bueno, ya van a ver un poquito más de mis redes al final, que vamos a dejar para las preguntas. Si son developers, ya si pasamos a la próxima diapositiva, si son developers, ahí pasamos de vuelta a la otra diapositiva, ustedes están diciendo localización, ¿con qué se come eso? ¿Es comida japonesa? ¿Es comida china? Bueno, la localización tiene que ver con algo mucho más grande. Ahí pasamos a la próxima diapositiva. Lo que tiene que ver esto es 4 términos que son muy importantes que conozcan porque engloban a todo lo que es la industria, ¿sí? Y en realidad engloba todo. Porque si vemos ahí esta especie de Space Invaders de localización, van a ver que el primer bichito malo, ¿sí? O la primera nave enemiga, o el primer invasor, el primer alien, es globalización. Globalización en realidad tiene que ver con cuando una empresa tiene un producto o un servicio y lo tiene que llevar, ¿no es cierto?, que venderlo, ¿cómo hace? Tiene que llevarlo hasta el otro mercado, ¿no? Por ejemplo, si es un producto o servicio de Estados Unidos y lo tiene que llevar a Latinoamérica, bueno, entonces a través de la globalización va a tener que pensar qué cuestiones culturales van a tener que tener en cuenta para alcanzar, para incentivar, para atraer estas posibles clientas o consumidoras o consumidores al producto o al servicio que ellos quieren brindar. Entonces la globalización tiene que ver con esto más general, es como una mamushka, ¿no? Que vamos del grande al pequeño. Después pasamos a la internacionalización, una palabra que tiene muchas, muchas letras. La internacionalización ya tiene que ver con, por ejemplo, si ese producto o servicio de esta gran empresa es un videojuego, tienen que extraer todo el texto para que después una traductora o un traductor o una agencia de traducción pueda hacer la localización del videojuego. Y ahí llegamos a la localización. ¿Qué es la localización? Bueno, la localización tiene que ver con cuando esta empresa que tiene este juego quiere que del inglés llevarlo a un español de Latinoamérica, de Argentina, de Córdoba, por ejemplo, ¿sí? A eso le llamamos el local o locale, escribe. El local tiene que ver con la especificación del idioma
en el cual este producto o servicio, que en este caso el videojuego, va a ser vendido, ¿sí? Y además tienen que ver, ahí de vuelta van a tener que tenerse en cuenta, sobre todo del lado de la empresa, no del lado de la traducción, eso nosotros o nosotras no nos ocupamos de eso, pero esta empresa tiene que tener en cuenta muchas cuestiones, sobre todo culturales, para no ofender, ¿sí? Con el juego, al lugar donde van a vender este juego, este producto, este servicio. Y, por supuesto, el último alien es la traducción, que es precisamente donde estamos actualmente, que es el traducir no solo el texto del inglés al español, no es una cosa completamente directa de, sí, traduzco tal cual está, palabra por palabra, total, no hay ningún problema. No, en realidad, la traducción y sobre todo la traducción de videojuegos o la localización de videojuegos tiene que ver con una adaptación ya no solo de la palabra, sino del significado. Si hay alguna frase, si hay una frase hecha, algún refrán, alguna canción, hay que tener en cuenta muchos aspectos, ¿sí? De esto. Y esto, sin embargo, parece que le estuviera hablando a colegas de la traducción, pero esto también es importante que developers sepan cómo funciona este ámbito, cómo funciona esta industria y cómo funciona este engranaje, para que comprendan y puedan vender, ¿no es cierto?, su juego, si es un juego indie, por ejemplo. Ahí pasamos a la próxima diapositiva. Ahí van a ver el progreso y el proceso de localización por todos los estadios que va. Van a ver que es una especie de aguja, ¿no?, que va a moverse de acuerdo al estadio o al lugar donde haya que empezar. Por ejemplo, empezamos con lo que les mencionaba recién, que es algo muy, muy, muy importante y tienen que tener muy en cuenta a la hora cuando hagan un videojuego, es que tienen que hacer una adaptación cultural. Por ejemplo, pasó que casos de juegos con mucha sangre o con desmembramientos en China y en Japón son cancelados o son censurados o directamente son blurreados, ¿no? Es como que empiezan a poner la imagen difusa o la cortan o le ponen como un fondo negro, y eso es porque se prohíbe esa cantidad de sangre o ese desmembramiento en países como, por ejemplo, China y Japón, ¿sí? Pasó también con el juego del Wolfenstein, todo lo que eran las esvásticas, todo lo que eran las representaciones de Hitler. A Hitler le borraban el bigote directamente, muy extraño, la verdad, pero le borraban el bigote y la svástica, la ponían como otro símbolo, le doblaban las puntas para que no, esto pasaba en Alemania, ¿no? O sea, para que no haya una fuerte conexión con el nazismo, pero bueno, estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, es inevitable hablar del nazismo y es inevitable hablar de Hitler, pero bueno, por eso le digo que tienen que tener mucho en cuenta el tema de la cultura a la cual ustedes quieren vender un videojuego, porque van a tener que tratar de no ofender, ¿no es cierto?, a las personas que vayan a jugar el juego. La segunda parte importante de este proceso es la preparación del Lockit. El Lockit vendría a ser la abreviatura para el Localization Kit, o sea, el set de herramientas que nos van a tener que brindar a nosotras, traductoras y traductores, para traducir su videojuego, ¿sí? Ahí van a ver, ya les voy a decir específicamente, eso lo tenemos en otra diapositiva, pero quedémonos en el proceso. Ahí van a ver que hay muchos puntos importantes que van a tener que tener en cuenta a la hora de mandarnos la información, porque necesitamos tener el contexto completo y el panorama completo del juego para poder hacer una buena traducción. El tercer punto del proceso es esto que ya nos compete a colegas de traducción, que es la traducción y la revisión del texto, ¿sí? Que esto lo puede ser que ustedes a lo mejor, indie developers, nos mandan el juego directamente a nosotras o a nosotros, o le mandan a una agencia de traducción si tienen mucha cantidad de palabras, si es un juego muy grande, ¿sí? y tienen un financiamiento importante. Ahí ya nos ponemos a traducir el juego, ¿no es cierto? No solo las armas, las habilidades, los menús, los botones, la historia, el lore que se le llama, los créditos, todo lo que es la cinemática, todo lo que sea texto por dentro y por fuera del juego, todo lo que es los textos de marketing para promoción del juego, todo lo que sea, si es el disco, el Blu-ray físico, bueno, todo lo que es la carátula, traducir eso, todo se traduce. Ya pasamos al cuarto proceso, digamos, dentro de lo que es el proceso de localización, que es
la integración al juego. Es decir, se toma la traducción que hicimos, colegas de la traducción, se integra al juego, eso lo van a tener que hacer ustedes developers, lo integran al juego, ¿sí? Y ahí pasamos a el otro punto del proceso, que es el control de calidad, ¿sí? Ahí ya no solo se ve si hay algún bug, si hay algún error, se verifica que esté todo en orden, ahí ya está relacionado con la última parte del proceso que ven en la diapositiva, que ahí ya se ve si hay algún tipo de fallo o error, si el personaje se queda corriendo contra la pared, o si traspasa la pared, o si no solo tiene que ver cuestiones técnicas en sí del juego, sino que el texto, la traducción que nosotras y nosotros vamos a brindar, tiene que, por ejemplo, si es un cuadro de texto, si es un menú, no se tiene que desfasar, no se tiene que ir de la pantalla, ¿sí? Tiene que haber una buena segmentación de las palabras. Nada, es muy importante que tengan en cuenta todo esto para que el producto realmente sea un producto de calidad, ¿sí? Entonces, van a verificar que no haya ningún tipo de problemas en cuanto a desarrollo, en cuanto a programación, y también del tema de la traducción. Entonces, se vuelve al proceso de traducción y revisión si hay algún error del texto, y vuelve a pasar a la integración del juego, volvemos a cruzar, ¿no es cierto?, todas estas partes del proceso. Ahí pasamos a la próxima diapositiva y les cuento un poquito de qué tiene este Lockit o este Localization Kit o este Survival en sí Kit para developers y para también traductoras y traductores. Primero que nada, si es un juego, por ejemplo, que es para dispositivo móvil, necesitamos el APK, ¿sí? Sí o sí necesitamos el APK. Si es un juego para consola o para PC, necesitamos algún estadio del juego, aunque sea el alfa, el beta o el demo, lo que sea, porque eso va a ser información visual y vamos a ver los términos dentro del juego, vamos a ver los personajes dentro del juego, vamos a comprender mejor, vamos a tener un mejor panorama de lo que va a ser el juego en sí, ¿sí? Para eso es muy importante que nos brinden esa información. Otra cosa muy importante son los documentos de estilo, los documentos de diseño o del proyecto en sí. Por ejemplo, un cliente puede mandar un archivo, por ejemplo, un Word, un Excel, un PDF, con imágenes de los personajes, entonces sabemos si es hombre, mujer, monstruo, alien, zombie, robot o lo que sea, entonces conocemos el género del personaje, a lo mejor descripción del personaje, descripción de las habilidades, descripción de qué lo motiva o la motiva, ¿sí? Descripción de los lugares, de las armas, de las habilidades, de lo que sea. O sea, toda la descripción en sí que tengan del escenario, de los personajes o del juego en sí, eso es información vital para nosotras y para nosotros. Así que necesitamos eso, por favor, denos esa información. Otra cosa muy importante es que armen una especie de glosario. A lo mejor no necesariamente tiene que ser un glosario de onda, mira, acá te paso un glosario de términos inglés-español, en el caso de que sea, ¿no es cierto?, desde el inglés al español o del español al inglés en el caso que lo hagan al revés, ¿no es cierto? O sea, que lo hagamos desde nuestro idioma a otros idiomas, al alemán, etc. Necesitamos el glosario, a lo mejor no de idiomas, sino la definición de cada término, porque muchas veces en los videojuegos se inventan términos. Por ejemplo, en Death Stranding inventaron el Timefall, inventaron un montón de palabras que vos decís, bueno, pero ¿y eso qué? ¿A qué hace referencia? O sea, ¿qué significa esta palabra? ¿En dónde se va a usar? ¿Y cuáles son las características en sí que tiene esa palabra? Bueno, todos estos términos nuevos que se van a crear, vamos a necesitar un glosario para entender, ¿sí?, el juego y poder traducirlo bien. Y otra cosa muy importante es la guía de estilo. Hay algunas empresas o hay algunos clientes que dicen, o algunas clientas que dicen, bueno, mira, yo quiero que sigas a la RAE a rajatabla, entonces el tema de la puntuación, el tema de las mayúsculas, vas a seguirlo como dice la RAE. Entonces decís, bueno, bárbaro, me guío por la RAE. Y si no, digan, no, nosotros queremos que, a pesar de que va a ser, por ejemplo, traducido del español al inglés, queremos que sigan no el método imperial, sino el método que utilizamos nosotros con los centímetros, metros, etcétera, ¿sí? O sea, el sistema métrico y no el sistema imperial.
O sea, son decisiones puramente y exclusivamente de los developers y nosotras y nosotros nos vamos a tener a ello, pero ustedes van a tener que tener en claro cómo quieren que se reciba su juego, ¿sí? Otra cosa muy importante es las entregas adecuadas. La mayoría de todos los proyectos de traducción en sí, en general, en todas las áreas, pero sobre todo videojuegos y más ahora en pandemia, cuarentena, tienen unas entregas de necesito que te compres el DeLorean y te vayas a antes de ayer o a 2 meses atrás y entregues un proyecto de 1 millón de palabras. O sea, traten de calcular, de prever esto cuando están haciendo la adaptación cultural, cuando están armando el juego, traten de prever cuándo lo quieren lanzar y dar el espacio necesario para que la traductora o el traductor pueda hacer el trabajo sin volverse loca o loco, porque encima que a lo mejor muchas veces no nos brindan contexto y son entregas súper estrictas, es difícil poder hacer un buen trabajo, ¿sí? Entonces son cosas que necesitan tener en cuenta a la hora de después brindarle su texto para que traduzca un colega de la traducción o una colega de la traducción. Otro factor importante en este Lockit es el tema de que los archivos tienen que estar bien formados. O sea, el formato del archivo tiene que ser el correcto. No tiene que haber un archivo que esté corrupto o que se coma parte. Entonces viene el reclamo de, che, pero si yo te mandé aproximadamente unas 100.000 palabras y vos tradujiste 20. Bueno, es porque el formato del archivo estaba mal configurado, entonces cuando se subió, por ejemplo, a una herramienta de traducción, no se vio todo el texto, ¿sí? Y otra cosa muy importante es eviten enviar el código incrustado o el código, el hard code, que se llama en inglés. Eviten a toda costa eso porque hay algunas personas que se dan maña con el tema de programación o de códigos, entonces pueden saber si están hablando de que es un texto que está, no sé, resaltado o lo que sea, pero una cosa es conocer las variables y las etiquetas y otra muy diferente es tener un chunk, o sea, un pedazo de código así de grande y que no se entienda si hay texto ahí para traducir o no, si son nada más directivas para que el personaje haga esto o lo otro, ¿sí? Así que, por favor, texto internalizado que se le dice, nada de código raro. Pasamos a la otra diapositiva. Contarles un poquito, no para marearlos con números y marearlas con números ni nada de eso, pero contarles un poquito cómo está el mercado actual, y actual esto lo saqué para junio, julio 2020, para que se den una idea de por qué tienen que meterse en videojuegos, por qué tienen que traducir su juego y llevarlo a diferentes países. El mercado actual, como ven ahí en ese gráfico, es bastante interesante y como verán, en tema de pandemia, mucha más gente está jugando videojuegos. Y ahí, como ven, los números son impresionantes. Eso que dice BN son 1.000 millones de dólares. O sea, el más importante de todos es los juegos móviles. O sea, los juegos para dispositivos móviles están generando 77,2 mil millones de dólares. O sea, hay mucho dinero que se está gastando en videojuegos. Por ejemplo, después para smartphones es aproximadamente 63,6 mil millones. Para lo que son para PC, 36,9, perdón. Lo que es, por ejemplo, para consolas, 45,2. O sea, se está generando mucho dinero en videojuegos. Así que es un mercado que está creciendo y es mucho más grande que el cine. Bueno, ahora el cine, ¿quién puede ir a ver una película al cine, no? Con pandemia, pero genera mucho más dinero, generaba mucho más dinero de lo que era antes el monstruo de Hollywood o el monstruo de lo que era el cine y la música. O sea, genera mucho más dinero que esas dos grandes industrias. Pasamos a la próxima diapositiva. Para que vean también el tema de cómo está el mercado en cuanto a países, cuánto están generando dinero en cuanto a regiones específicas. Bueno, la más grande de todas, y no, esto no tiene que sorprender, es Asia, Asia-Pacífico. ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad de personas si contamos en China y demás países. Entonces, ahí obviamente va a haber un gran mercado. Ahí están generando 78,4 mil millones de dólares, ¿sí? Le sigue
por supuesto, Estados Unidos con 40.000 millones de dólares, después sigue Europa con 29,6. Y Latinoamérica, no se crean que estamos tan mal, hemos estado mucho más bajo. Ahora estamos generando 6.000 millones de dólares. O sea, es mucho dinero. Estamos pensando en dólares, no en pesos argentinos. Si nos están viendo de otro lado, hagan la conversión de su moneda a dólares y van a comprender la magnitud de dinero que se genera, ¿sí? Así que es un mercado al cual tienen que ingresar, sean developers, les guste programar, les gusta hacer arte, les gusta hacer doblaje, les guste hacer, no sé, a lo mejor son abogadas o abogados y quieren meterse en videojuegos, lo pueden hacer. Pueden chusmear una charla que hicimos con las chicas de Mujeres en Tecnología, con otras grosas de Women in Games Argentina, pueden chusmearlo, después le pasamos cualquier cosa el link. Pero es una industria que genera mucho dinero, así que pasamos a la próxima diapositiva, y ahí vemos a Snake escondido, pero no, son pautas que están en inglés, pero yo se las voy a traducir, no se preocupen, si no comprenden, pero es, de vuelta, son recordatorios de que por favor, si sos developer, sé bueno o sé buena con nosotras traductoras o traductores y no nos mandes código duro o código incrustado, internaliza el texto, o sea, extrae el texto que tanto Unity como todas las herramientas para generar y desarrollar videojuegos pueden extraer el texto, pueden exportarlo en un Excel o en el archivo que quieran, XML, lo que sea. Piensen que si están haciendo, porque ya plantearon su juego, por más que a lo mejor hablan español, pero plantearon su juego de que lo quieren hacer en inglés, piensen que del inglés al español se tiene que brindar una flexibilización, si se quiere, del texto de 30% más, ¿sí? Del español al inglés es al revés, o sea, el español siempre es mucho más extenso que el inglés, ¿sí? Entonces, piensen al revés, réstenle un 30% en inglés, si la traducción va a ser, ¿no es cierto?, del español al inglés. De vuelta, recordatorio de por favor tengan en cuenta los aspectos culturales porque son muy importantes para no ofender a nadie y para que puedan vender su juego y generar dinero, que eso es lo importante en este mundo. Hay cosas más importantes, pero entienden a lo que voy. También no corten frases o no nos manden pedazos de texto que a lo mejor después acá había una coma y después viene otro pedazo de texto o está mal cortada la oración. Tengan cuidado a la hora de extraer ese texto, de exportarlo, de que esté bien configurado, ¿sí? Dennos la mayor cantidad de contexto posible porque siempre, siempre, siempre lo que nos va a pasar es que tenemos un Excel pelado sin imágenes, sin videos, sin juegos, sin nada, y es muy difícil traducir, y encima con, por ejemplo, restricción de caracteres, que ya lo vamos a ver ahora, de uno de los problemas que nos enfrentamos, van a tener que sí o sí brindarnos la mayor cantidad de información posible porque el 90% de los casos nos mandan muy poca información, y esa es la verdad, y eso es lo que muchas veces genera a lo mejor problemas a la hora de traducir videojuegos. Pasamos a la otra diapositiva y, a ver, si bien yo lo dividí esto por developers y colegas me imagino que estuvieron prestando atención a todo lo anterior porque también les va a convenir saber y conocer de qué nos tienen que mandar a nosotras y a nosotros a la hora de traducir un videojuego. Necesitamos mucha información para hacer un buen trabajo y necesitamos tener en cuenta muchas cosas. Entonces, todo lo que esto que dije anteriormente a los developers vale también para los colegas. Y pasamos a la próxima diapositiva, y ahí vamos a ver un videito, espero que se pueda ver, que engloba todo. Okay, so what do you need besides a miracle? Guns. Lots of guns. Neo. No one has ever done anything like this. That's why it's going to work. Bueno, es viejo, es Matrix, es Neo, es Trinity,
pero nos relacionamos directamente con eso, porque realmente necesitamos guns, lots of guns, como dice Neo. Necesitamos todas las armas posibles para poder hacer un buen trabajo en lo que es la localización de videojuegos, así que me parecía genial este mini video para ilustrar esto. Pasamos a la próxima diapositiva y, como les digo, son colegas, todo lo que dije anteriormente, el A, B, C y D para los developers o las developers, lo tenemos que tener en cuenta para saber cómo después educar a clientes, decirles, che, mira, necesito contexto, che, mira, necesito un glosario, necesito una guía de estilo, vas a dejar todas las armas en mayúscula, querés que las dejemos todas en mayúscula, en minúscula, querés que dejemos todos todo lo que son los gentilicios, ¿cómo querés que los dejemos? Bueno, esto es muy importante que lo sepan. Pasamos a la próxima diapositiva. Acá están los kaijus, que a mí me gusta decirles siempre, o los desafíos que nos vamos a enfrentar cuando estamos frente a la localización de videojuegos. El kaiju más grande es Slattern, que Slattern es de Pacific Rim, que es uno de los kaijus más grandes, uno de los monstruos o los bichos más grandes que hay en cuanto a tamaño. Estuve buscando literalmente cuántos metros medía, supuestamente, ¿no? Y ese es lo que les digo, siempre es la falta de contexto. El que no nos brinden imágenes, el que no nos brinden información de las armas para saber de qué color son o qué forma tienen, o el personaje, qué color de ojos tiene, o si es hombre, mujer, etcétera, 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 es uno de los problemas más grandes que tenemos. Hay clientes que mandan información. Hay otros que mandan demasiada información y te mandan todo y te lo mandan junto con el proyecto. Entonces no tenés tiempo de investigar, de leer, de revisar todo. Pasamos al segundo problema o desafío o kaiju grande, es Gojira, por supuesto. Y es algo que yo voy a dar pronto una charla con respecto a eso, con otras genias traductoras, con respecto a la falta de neutralidad que hay. Si vienen los textos que van del inglés al español, suelen tener, en inglés se suele usar más palabras neutras, o sea, no están conjugados por género. En español sí, entonces, algo que yo como gamer estoy bastante cansada de leer es: el jugador tiene que hacer tal cosa, ¿estás listo para hacer tal cosa? ¿Estás seguro que quieres continuar? No, a mí no me está hablando y a todas otras disidencias no nos están hablando. Entonces, algo muy importante que hay que cambiar desde ya es la falta de neutralidad que hay en los juegos. Empecemos a pensar que el juego y el texto tiene que ser lo más neutro posible, ¿sí? O sea, que apele a todas las personas que hay en el mundo. Otro gran kaiju es King Ghidorah, que King Ghidorah es otro de los grandes kaiju porque es la limitación de caracteres. Muchas veces cuando traducimos para juegos de dispositivo móvil o para juegos de consola o PC y tienen un cuadrado de texto, una limitación que es esto, y te dicen, bueno, en 100 caracteres, por ejemplo, del inglés al español, tenés que traducirlo en 100 caracteres. Y en español, como yo les decía antes, mínimo siempre tienen que contar un 30% más que se va a expandir el texto en español. Y de español a inglés va a ser al revés. Entonces, el cliente tiene que tener flexibilidad en estos textos, porque tiene que pensar que va a ser traducido a otro idioma y van a regir otras reglas, ¿sí? Otro kaiju muy importante y un desafío que solemos enfrentar es Clover de Cloverfield, otro monstruo grande, y es el tema de los marcadores y las etiquetas. Muchas veces no mandan el texto, o mejor dicho, mandan el texto internalizado, mandan el texto sin el código duro, sin el código incrustado, sin el hardcode, que se llama en inglés. Pero nos mandan, por ejemplo, una palabrita y que es un botón, que forma parte de un botón, y es, por ejemplo, una acción. Entonces, muchas veces es difícil darnos cuenta si realmente eso es un código o no. Entonces, eso nos tiene que brindar el cliente o la clienta, nos tiene que decir, che, mirá, esto significa tal cosa, esto va a estar resaltado, esto, o si nosotras y nosotros nos encontramos con esto, poder tener la posibilidad de preguntarle a la agencia, al cliente, a la empresa, lo que sea, decirle, che, ¿esto cómo va a ser? ¿Esto es negrita? ¿Esto es en rojo? ¿Esto va a ser un botón?
siempre tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los marcadores de etiquetas. Otro gran kaiju es Megatron de Transformers. El tema de la terminología específica y esto que contaba anteriormente. Muchas veces los juegos crean directamente palabras nuevas o situaciones nuevas. Entonces, tienen que brindarnos la información para poder nosotras y nosotros comprender qué vamos a traducir. Otro gran kaiju es King Kong, que ya ahí vamos achicándonos del más grande al más chico. Y King Kong, pero no es un problema menor, es el tema de los juegos de palabras, las poesías, las rimas, el humor. ¿Cómo traducimos eso? Bueno, va a depender mucho de la creatividad que pongamos, va a depender mucho de investigación y conocimiento de la cultura pop, que es algo que yo siempre digo y se me ríen muchas veces en los talleres que doy, porque dicen, Caro, ¿me estás sugiriendo que lea más libros, juegue más videojuegos, vea más películas y más series? Sí, porque no se van a sorprender, o mejor dicho, no se van a sorprender porque hay mucha información que se comparte y mucha información de un juego que le hace honor a otro, o alguna película que se menciona, ¿sí? Entonces van a tener que tener conocimiento de eso para poder generar un texto lo más creativo posible. Además les dije, la localización de videojuegos no es traducción de texto onda palabra por palabra, sino que tiene que ser un proceso creativo, es de transcreación, ¿sí? Y el último kaiju, no es el último, hay varios más, pero para no hacerla tan larga, es el T-Rex. Y el T-Rex, o el Tyrannosaurus Rex, es el tema, a lo que les decía recién, el tema de las referencias a la cultura, que tienen que ver más películas, tienen que leer más libros, tienen que informarse más de la cultura pop, porque eso le va a dar muchas herramientas y se van a sorprender la cantidad de cosas que van a solucionar teniendo ese conocimiento que uno dice, pero eso es el conocimiento de nerd, conocimiento de geek, les va a servir y mucho. Pasamos a la próxima diapositiva. Brevemente, ¿qué tipo de textos vamos a traducir en la localización de videojuegos? Como les dije, desde la interfaz, los user interfaces, los menús, los inventarios, los botones, los aspectos centrales, lo que es la narrativa, el lore, que se le llama, la cinemática, los subtítulos, las misiones, los trofeos. Siempre que están jugando, a lo mejor están conectados desde una consola, por ejemplo, Xbox o PlayStation, se les aparecen los achievements o los logros, y ahí eso tiene que ser traducido. Entonces, todo tiene que vamos a traducir muchas cosas y más de las que pensamos o creemos. Vamos a tener que traducir todo lo que es las publicidades, el marketing, notas, blogs, lo que sea. La parte legal, todo lo que es las políticas de privacidad en sí, los términos y condiciones que van a tener los juegos también se traducen. Los cómics, el foro, lo que sea, o sea, todo lo que esté relacionado con ese juego, vamos a tener que traducirlo. Pasemos a la próxima diapositiva, ya estamos terminando, no se me aburran, no se me duerman. ¿Qué herramientas vamos a utilizar o qué herramientas son las que más se utilizan? Les voy a mencionar dos y les voy a mencionar dos online. Una es MemoQ, que es una herramienta de Cat Tool, que le llamamos, que son todas estas herramientas de traducción que nos facilitan el trabajo, ¿sí? Porque crean estas memorias de traducción o bases terminológicas que no tenemos que estar, por ejemplo, si decidimos por un término nuevo creado por un juego, tal traducción, no tenemos que volver sobre el texto para ver cómo lo habíamos traducido, porque venimos traduciendo más de 5.000, 10.000 palabras, 20.000 palabras, 100.000 palabras. Entonces, con estas bases terminológicas y estas herramientas de traducción, las TM o las Translation Memories o la memoria de traducción, nos permite acelerar el proceso, decir, bueno, esta palabra ya la había traducido así, entonces va así, ¿sí? MemoQ es una, Excel va a ser otra, como les digo, de los archivos que nos van a mandar, porque Unity y todas estas plataformas para generar videojuegos, para desarrollar videojuegos, para programar videojuegos, exportan muchas a Excel, ¿sí? Entonces no se extrañen si reciben un Excel, es muy normal. Dos herramientas online, hay muchas más herramientas, digamos, para instalar en la computadora que son MemoQ, pero hay muchas más, pero bueno, para hacerlo corta, hay dos herramientas online, o sea, para trabajar en la nube, para trabajar en internet, ¿sí? Una es MemSource, que es muy, muy usada, y la otra es Wordbee. Y lo que ven abajo es
mi sugerencia de qué herramientas también necesitan, el primero es hacer cursos, talleres, capacitarse. Hay muchos colegas que están dando cursos de localización de videojuegos. Yo doy talleres de localización de videojuegos. Traten de informarse, de ingresar en la industria, porque con esto les va a dar las herramientas necesarias para poder hacer un buen trabajo. Y la otra, lo de al lado, esa reunión que hay, es el networking. Traten de relacionarse con personas que estén en la industria. Si conocen alguna localizadora, algún localizador, hablen con esas personas para que los ayude y las ayude a encontrar el camino correcto dentro de lo que es esta hermosa industria. Y ya para terminar, a modo de Easter egg, el Easter egg es estos regalitos, estas cosas que se encuentran, ¿no? Especiales dentro de un juego, de una película, de una serie. Como bono, como bonificación, a lo mejor que les quiero dar, es este hashtag que ven acá. Anótenlo, sáquenle foto, lo que quieran, porque con eso van a acceder, si después quieren hacer algún curso conmigo de subtitulado de localización de videojuegos, con este hashtag van a tener descuento. Así que anótenlo, por favor, sáquenle foto, lo que sea, así pueden aprovechar un descuentito. Y ya para cerrar, nada, están mis redes y abramos las preguntas por las dudas que haya curiosidad o no con respecto a esta hermosa industria. Pero lo quería cortar acá para tampoco hacerlo tan largo porque hablé mucho, así que quiero escucharlas a ustedes y quiero escuchar a ustedes. No sé si ahí Pauli me puede ayudar con si hay alguna pregunta. Porfa. Hagan cualquier pregunta, comentario, lo que quieran. Si no, bueno, en breve. Gracias, no era necesario, gente, gracias con que miren, ya me hacen muy feliz.